CEC Antica Arroyo está situado en Arroyo de la Encomienda, un municipio enclavado en el Alfoz de Valladolid. Es un colegio de educación infantil y primaria de titularidad pública. En el centro contamos con el proyecto de Autonomía IDEA, acrónimo de Inteligencia y Desarrollo Emocional en el Aula, con el reconocimiento de centros BITS, bilingüe, tecnológico, inclusivo y seguro, por parte de la Consejería de Educación, así como con el reconocimiento como centro referente de educación en derechos de la infancia de UNICEF. Intentamos que nuestro proyecto educativo se diferencie no solo por lo que realizamos, sino por la manera en la que lo llevamos a cabo, de tal manera que se vea reflejado en todos los proyectos que implementamos. El Plan de Acogida Digital para Familias y Profesorado parte de la reflexión y trabajo coordinado de la Jefatura de Estudios, equipo directivo, junto con el coordinador TIC, tras la detección de una serie de necesidades derivadas de la transición tecnológica respecto al uso de las nuevas herramientas de comunicación corporativa. En concreto, la actitud proactiva que caracteriza a nuestro centro nos hizo anticiparnos a la necesidad de proporcionar herramientas a las familias y profesorado ante esta transición. Veíamos que era necesario unificar las actuaciones y protocolizar los procesos de información y comunicación. Las familias contactaban con dudas sobre conexión, herramientas y había que informar al profesorado puntualmente. Esto nos llevó a unificar la respuesta para todos los agentes involucrados. Dicha detección dio lugar a un proceso reflexivo que culminó con la recogida de una serie de propuestas canalizadas a través de la Comisión TIC, formada por Jefatura de Estudios, coordinador TIC y un docente de cada ciclo educativo, de educación infantil y de educación primaria, que nos sirvieron como base para la elaboración del plan de acogida que ha sido implementado con éxito en nuestro centro. La reflexión partía de las necesidades particulares o más específicas de los diferentes niveles educativos, por un lado, tutorías, especialistas, para llegar luego a necesidades más macro de centro, comunicaciones, informaciones masivas. El Plan de Acogida Digital para Familias recoge una serie de actuaciones utilizando las herramientas digitales, empezando por un Geniali a modo de presentación que guía a las familias en el proceso de comunicación con el centro. Por otro lado, se facilitan instrucciones, tutoriales y enlaces, etcétera, a través de la página web. Esta información está permanentemente actualizada y se hace llegar a las familias siempre al inicio de curso y con las familias de nueva matriculación que pueda haber a lo largo del curso. Los principales objetivos del plan son facilitar a las familias las herramientas necesarias para establecer una comunicación eficaz con el centro y garantizar el cauce de información con el centro y, por otro lado, promover la mejora de la competencia digital de las familias en el uso de las herramientas corporativas de información y comunicación con el centro, profesorado y equipo directivo. Por otro lado, el Plan de Acogida Digital para el Profesorado surge de la necesidad de facilitar el conocimiento del uso de las herramientas y la información y comunicación del profesorado del centro en general y de nueva incorporación en particular, estableciendo un protocolo unificado de actuaciones. Se trata de herramientas corporativas que proporciona la Consejería de Educación siempre dentro del marco de seguridad para los centros. Este plan para la gestión de la información y la comunicación con las familias y el profesorado afecta a todos los niveles educativos. Es un plan vivo que evoluciona con las mejoras y propuestas del claustro, la detección de necesidades y la evolución y el desarrollo de las herramientas digitales. Las reuniones de nivel y su traslado a la comisión son los cauces para este proceso reflexivo. El debate y las propuestas de mejora, así como la lluvia de ideas, las herramientas utilizadas para recoger las ideas, luego se pasan a ser organizadas. Nos parece fundamental poder contar con foros de reflexión dentro del centro que canalicen las necesidades, en este caso referidas a la competencia digital. Compartir con el claustro de profesores en diferentes momentos a lo largo del curso nuestras inquietudes nos da la posibilidad de mejorar de forma continuada. Es muy importante que estas reuniones estén bien lideradas por el propio coordinador TIC, Jefatura de Estudios, miembro de la Comisión TIC en cada caso y que se avancen los temas a tratar en cada momento. El contar con recursos que faciliten a las familias la comunicación con el centro es algo fundamental para nosotros. Como maestros debemos hacer una labor de guía en este sentido, facilitando a las familias la información necesaria para que puedan acceder a los distintos entornos y herramientas que se utilizan en el centro, tanto para favorecer la comunicación como para conocer qué herramientas utilizan sus hijos e hijas en el día a día. El plan de acogida digital para las familias y la información que se recoge en la web, así como las comunicaciones que se realizan a través de las diferentes vías digitales de comunicación del centro, suponen una ayuda fundamental en este sentido. Por otro lado, como docentes, el plan de acogida digital para el profesorado nos permite al claustro estar informados y formados en todo momento en las herramientas corporativas del centro. Disponer de un repositorio de TIC en el aula virtual para el profesorado es de gran ayuda a la hora de gestionar todos los procesos, tanto con nuestro alumnado como con las familias,
y con la gestión propia con el resto de docentes y equipo directivo. En el CEIP Cántica Arroyo apostamos por crecer juntos, contando con las reflexiones del profesorado, familias, alumnado, y para ello establecemos los foros necesarios y canalizamos sus aportaciones a través de diferentes actuaciones y herramientas, incluidas las digitales. En el caso que nos ocupa, el plan de acogida digital, sistematizar y tener protocolos de comunicación nos permite garantizar que toda la información llega a los miembros de la comunidad educativa, que se realiza un uso seguro de las TIC en el centro, que se atienden las necesidades TIC del centro de manera rápida y eficaz a través de diferentes agentes implicados y, por lo tanto, el profesorado, el alumnado y las familias se benefician de estos planes.